El pastor ya nos había enseñado en varias prédicas cuáles son nuestros valores cristianos. Nos comentaba que el amor, la integridad, la humildad, la misericordia, el perdón son nuestros valores y muchos más. Pero hoy vamos a estudiar la misericordia y vamos a ver 3 puntos de la misericordia. En el punto número 1 vamos a ver que la misericordia es un atributo de Dios. En el punto número 2 vamos a ver que la misericordia es un don del Espíritu Santo. En el punto número 3 vamos a ver que la misericordia es un valor cristiano. Amén, amén. Vamos a ver el punto número 1, la misericordia como atributo de Dios. Empezaremos definiendo qué es un atributo. Un atributo es la cualidad o la característica de una persona o de un sujeto que lo distingue, que lo identifica, que refleja el carácter de esa persona, es decir, que dice cómo es esa persona. Un atributo divino es la cualidad de la esencia o de la naturaleza divina. Es todo lo que es verdadero acerca de Dios. Los atributos de Dios son sus características esenciales. Son permanentes, son infinitos, son distintivos y que se pueden afirmar en cuanto a lo que Él es, en cuanto a su ser. Son sus perfecciones, que conjuntamente y sin división se funden armónicamente y constituyen la plenitud del único ser que es Dios. Vamos a hacer 2 aclaraciones para no caer en errores. No confundamos nunca que Dios es un conjunto de elementos, ni tampoco que un atributo es igual a todos los demás, ni que todos son uno, ni que unos son todos. Ahora bien, ¿cómo sabemos que la misericordia es un atributo de Dios? Porque Dios mismo lo revela en su palabra. Dios dice, yo soy misericordioso. Él dice que Él es Padre de misericordia, que Él es rico en misericordia, que Él es grande en misericordia, que su misericordia es abundante, que es infinita, que es para siempre, que es eterna. Esas declaraciones revelan que Dios, en su esencia, en su naturaleza, en lo que Él es misericordioso. Veamos Éxodo 33, versículos 18 y 19. Y pasaremos luego al capítulo 34, versículos 6 y 7. Éxodo 33, versículo 18 y el 19. Vamos a leer. Ustedes lo siguen en el monitor y yo se lo voy leyendo desde aquí. Éxodo 33, versículo 18. Él, hablando Moisés, entonces dijo: te ruego que me muestre tu gloria. Y Dios le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Moisés le dice a Dios: muéstrame tu gloria. Y Dios le responde: te mostraré mi bondad. La bondad de Dios es gloria nuestra. Y cuando entonces Dios le va a revelar o a mostrar eso que Moisés le pidió, lo vemos en el capítulo 34, versículos 6 y 7, que dice así. Capítulo 34, hermano, en el versículo 6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso y piadoso, tardo en la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Aquí vamos a hacer 2 observaciones. Dios declara que Él es misericordioso y que es grande en misericordia. También, como dijimos, que los atributos se funden armónicamente. Dice Él que Él es misericordioso, pero que su misericordia no tendrá por inocente al malvado. No pasará por alto la maldad, porque entonces contradeciría su justicia. Eso lo vamos a desarrollar más adelante. Vamos a seguir viendo las afirmaciones de que Dios es
misericordioso. En Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 34, dice la palabra: aclamad a Jehová, porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. Es una confirmación de que la misericordia es un atributo de Dios, porque Dios en su esencia es eterno. Entonces los atributos tienen que ser eternos. Salmo 25, 6. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias, que son perpetuas. En otro versículo dice que son para siempre. En 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 3, 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 3, voy muy rápido, ¿verdad, hermano? Segunda de Corintios, versículo 1, capítulo 3. ¿Lo tenemos en la pantalla? Segunda de Corintios. Sí. 1:3. Sí. Dice la palabra: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. En otro versículo en Efesios dice que Dios es rico en misericordia. Entonces la palabra lo afirma categóricamente, que Dios es misericordioso, que Dios en su naturaleza es misericordia. Entonces por eso podemos afirmar que la misericordia es un atributo de Dios, es una cualidad de la esencia de su naturaleza que lo caracteriza a Él. Ahora bien, ¿qué significa misericordia? Ya sabemos que la misericordia es un atributo de Él, que Él es así. Pero ¿qué significa la palabra misericordia? ¿Qué quiere decir Dios cuando dice yo soy misericordioso? Es una palabra hebrea que el Espíritu Santo escogió, que se pronuncia esed o chesed o kesed, que fue traducida del hebreo al griego como eleos. Y del griego, cuando la tradujeron al latín, pasó como misericordiae, decían ellos, los latinos, allá en Roma. Y es del latín que nos llega al castellano la palabra misericordia, tal y como la conocemos. Y podemos decir, según la revelación dada y al contexto de toda la luz de las Escrituras, que la misericordia es la manifestación eterna del amor de Dios. La manifestación de su compasión, de su benignidad, de su bondad, de su clemencia a los que tienen tales necesidades. Dios por gracia decide otorgar sus dones, sus beneficios, pero están ahí. Pero ¿qué lo inclina a Dios a desplegar esos atributos de Él? Su misericordia. Dios por su misericordia se mueve a bondad. Por su misericordia es clemente. Por su misericordia Él retarda su ira. Podemos afirmar que la misericordia es la manifestación de los atributos de Dios en beneficio de sus criaturas. La misericordia de Dios es revelada en toda la constitución de su naturaleza divina. No hay una palabra, sola una, que sea capaz de captar el sentido. Y nosotros, por más que intentemos definir y explicar, no vamos a agotar la profundidad de la misericordia de Dios, ni de ningún atributo de Él. Pero hay una que se aproxima, que es amor constante. Amor constante define un poco lo que es la misericordia de Dios. De manera general es posible identificar tres sentidos en el significado fundamental de este vocablo, que son fidelidad, constancia y amor. La misericordia resume y caracteriza la santidad de Dios y la respuesta de Dios a su pacto. Por eso que la palabra dice que Él es firme a su pacto, constante a su pacto. Esas son la misericordia de Dios, la constancia en sus promesas, la verdad a su promesa, el amor a su promesa y a su pacto. Por eso podemos definir también la misericordia como ese amor especial de Dios, esa fidelidad de Él, ese compromiso o pacto hacia su pueblo. En el Salmo 89.1, Salmos 89.1, la santa palabra allá revela: las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente, de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Él va a cantar la misericordia, pero cuando está cantando la misericordia, está diciendo que está haciendo notoria la fidelidad de Dios.
Cuando Dios derrama misericordia es que Él está siendo fiel a sus promesas. Vamos a ver ahora dos aspectos de la misericordia. Dios derrama una misericordia general que está sobre todo, que es común a toda su creación. Y Dios también derrama una misericordia especial. Así como es la gracia. Dios manifiesta una gracia general o común a toda su criatura. Y Dios ha manifestado una gracia especial a nosotros. Amén. Esa misericordia general o común la disfrutamos todos, independientemente de cómo seamos. Porque la misericordia de Dios no es movida por nada que esté fuera de Él, porque esa es su esencia, está en Él, reside en Él. Esta misericordia general y común, como todas las cosas que vienen de Dios, recibida por gracia. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que hacemos es por la gracia de Dios. Es decir, Él lo da sin nosotros merecer absolutamente nada. Así como todos los seres humanos existen y viven por gracia, así también todos los seres humanos disfrutan de esa misericordia general de Dios, de esa misericordia común. Pero tenemos que hacer una observación, esa es temporal. Se refieren y son estrictamente a esta vida presente y pasajera. Es un regalo del cual todos nos beneficiamos. Es esa disposición de Él que beneficia al hombre. Es esa disposición de Él a no ejecutar ese juicio, aun cuando es punitivo para nosotros. Esa disposición de Él a calmar, a aplacar, a retener, a aguantar esa ira, que no caiga sobre nosotros, porque sabemos y hemos reconocido que somos todos pecadores. Y como resultado de ese pecado, todos merecemos condenación y juicio. Por eso cuando vamos a pedir algo a Dios, no le pidamos justicia primero, pidámosle misericordia. Si le pedimos justicia, estamos mal, amén. Por eso es Dios Padre de misericordia y rico en misericordia. Un versículo que se expresa mucho aquí, que dice así: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron su misericordia. Lamentaciones de Jeremías 3:22. Vamos a ver algunos ejemplos que confirman que la misericordia de Dios está sobre toda la criatura. Salmos 119, 64. Salmos 119, 64. De tu misericordia, oh Jehová, está llena la tierra. Enséñame tus estatutos. Salmos 136, 25. Pero eso lo voy a leer, hermano, por si voy rápido. Por lo menos me prestan atención y me escuchan. Salmos 136, 25. El que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. No lo busquemos, se lo voy a leer. 145, 9. Bueno es Jehová para con todo, y su misericordia sobre todas sus obras. Dios por su misericordia es quien hace salir el sol sobre todos, sobre justo, sobre injusto. Como comentaba con mi hermano Elvis, si por la misericordia de Dios, Dios permite que caiga lluvia, incluso sobre los impíos. Si no fuera así, no fuera por su misericordia general, Dios simplemente dejara llover sobre los buenos, en la casita del bueno. Cuando el malo siembra el maíz, la semilla no nace ni le cae lluvia, pero Él le da la lluvia, le da el sol. Dice la palabra en Mateo, que los pajarillos del campo no hilan, y Dios ni siembran, y Dios le da el alimento. Que los lirios no trabajan ni nada, y mira la vestidura que Dios le da. Entonces, Dios es quien derrama su misericordia sobre todos, sin merecer nada a nadie. Recordaba el hermano Alex el pasado domingo, que incluso los animales salvajes que cazan, es Dios que lo alimenta. ¿Quién le cazará la presa al leoncillo?, decía la palabra. Él es quien da vida y aliento a todas las cosas.
Dios muestra su misericordia y esta misericordia siempre está en armonía con sus otras cualidades, es decir, con sus otros atributos. Por ejemplo, el apego a la verdad, su justicia santa. Como dijimos, esas misericordias temporales se limitan a esta vida presente. Pero, bendito pero, gloria a Dios que nosotros, sus hijos, nosotros, su iglesia, gozamos de una mayor misericordia, de una misericordia especial, de una misericordia soberana, de una misericordia eterna. Dios manifiesta esa misericordia especial a los que le temen, a los que guardan su pacto, a los que le aman, a los que le conocen, a los justos, a los que hacen misericordia, a los que le esperan, a los que confían en Él, a su pueblo, a sus escogidos, a sus ungidos, a sus hijos, a los descendientes de ellos, a los pobres, a los menesterosos, a los abatidos, a los que claman a Él, a los que piensan siempre bien, a los de puro corazón, a los que confiesan sus pecados, a todos ellos Dios le ha prometido misericordia y Él es fiel a sus promesas. Esta misericordia especial y eterna es según el puro afecto de voluntad, según su soberanía. No es movido según la miseria de los hombres. Hay algunas definiciones por ahí de algunos diccionarios que dicen que Dios es movido por la miseria de los hombres. Dios no es movido por la miseria de los hombres, porque delante de Dios somos todos miserables. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. No merecemos nada, todo es por gracia. Eso es su naturaleza misma que lo mueve a Él a hacer misericordia, a derramar su bondad, su benignidad, a perdonar nuestro pecado. Pero hemos visto que Dios no pasa por alto el pecado y que de ningún modo tendrá por inocente al impío. Y entonces, amado, no es la miseria de la criatura la causa de la misericordia de Dios, ya que nada ajeno a sí mismo puede influir en Él. Si Dios fuese influido por la degradante miseria de un pecador o de un leproso, de una gente que está enferma, entonces Él lo sanará todo, porque Él tiene el poder para hacerlo. Amén. Pero esa misericordia es soberana. Dios soberanamente, por su amor divino y según el puro afecto de su voluntad, manifiesta su misericordia especial, el perdón eterno, la reconciliación, la vida eterna, por su gracia a quien Él quiere, es decir, soberanamente. Es solo la gracia soberana que determina el ejercicio de la misericordia divina. Dios lo afirma categóricamente en Romanos. Empezamos allá en Éxodo, cuando Dios le decía que Él tendría misericordia de quien Él tendría misericordia y que de ningún modo pasaría por alto el pecado. Entonces en Romanos 9, el Señor, el Espíritu está hablando ahí, diciendo, ¿de quiénes son las promesas, los pactos, de dónde viene el Mesías? Entonces Pablo preguntando, no es, pero vemos que no todos se han salvado, no todo Dios ha tenido misericordia de ellos. Pero Dios no se ha equivocado, no ha fallado su palabra. Lo que pasa es, dice, que a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Por gracia significa que es un favor o regalo totalmente inmerecido. Soberano significa que Dios es el más alto y sublime que todo, que Él es el supremo, el sumo de lo que es sumo, que su posición es la única máxima sobre toda la cosa, como decía el hermano la semana pasada, que Dios reina y gobierna sobre todos. Amén. No hay nadie que le diga a Él cuando Él hace algo, ¿qué haces? No hay nada ajeno a sí mismo que le obligue a actuar de una forma u otra. Dios no es influenciado por nada externo, no es movido por nuestras obras, ni por nada que el hombre haga. Él no puede ser influenciado por ningún mérito de ninguna criatura. Nosotros en lugar de mérito tenemos una deuda. Y no una deuda externa como tienen los países inagotables, sino una deuda eterna con Dios, porque hemos pecado y estamos destituidos de su presencia, de su gloria. No merecemos ningún beneficio, pero Él, su misericordia, lo mueve a ser bondadoso. Lo mueve a desplegar sus otros atributos sobre nosotros, su verdad, su bondad, su benignidad, su clemencia, su compasión. Y entonces, hermano, ¿cómo Dios perdona nuestra rebelión? Dice allá, recordando lo que leímos en Éxodo,
Él perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Él no pasa por alto su justicia. Pero gloria a Dios, que por los méritos de Cristo, Dios justamente nos concedió esta misericordia. Habiendo sido satisfecha la justicia por Jesucristo, Cristo entró en el lugar santísimo con el sacrificio de su propia sangre y satisfizo la demanda de Dios, porque nosotros habíamos pecado contra Dios. Ya aquí se ha enseñado mucho la justificación y la reconciliación. Fue Cristo quien nos reconcilió con Dios. Él se dio por nosotros para que nosotros fuéramos perdonados y la misericordia de Dios se desplegara totalmente sobre nosotros. Tito 3, versículo 3. Nos da mucha luz sobre lo que estamos hablando. Tito 3, versículo 3. Vamos a leer hasta el 7. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero, bendito pero, gloria a Dios, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo, el cual Él la derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniesen a ser herederos conforme a la esperanza de vida. ¿Quién es la misericordia nuestra? Jesucristo. ¿Quién fue que se derramó sobre nosotros como misericordia? Jesucristo. Nosotros sabemos, porque la Escritura lo dice, que no sabíamos lo que Él era amor. Y que conocemos y amamos porque Dios nos amó primero. Dios manifestó su amor a nosotros, como dice allá en 1 Juan 4:10. En esto consiste el amor. No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestro pecado. Así como Jesucristo es la manifestación del amor de Dios, de la misma manera Jesucristo es la manifestación de la misericordia de Dios. Dice allá en Juan 1:8 que a Dios nadie le vio jamás, que el unigénito del Padre que está en el seno del Padre lo ha dado a conocer. Nosotros no conocíamos el amor hasta que Jesucristo manifestó el amor de Dios. No conocíamos esa misericordia especial, esa misericordia que perdona todo nuestro pecado, hasta que Jesucristo manifestó y reveló la misericordia de Dios, porque eres la imagen misma de la sustancia de Dios. Entonces, si queremos conocer a Dios, su esencia, cómo es Él, tenemos que conocer a Cristo, mirar a Cristo. ¿Tú quieres conocer el amor de Dios? Mira a Cristo. ¿Tú quieres recibir el amor de Cristo? Recíbelo, poniendo atención a la voz. Ahora, nosotros no solo debemos ver la Biblia para respaldar cosas que ya a veces algunos sabíamos, o para saber dónde dice la palabra que Dios es misericordioso, sino ponemos solamente a leer la Biblia para ubicar el versículo en Éxodo 34, donde dice allá, Dios es misericordioso. Nos hemos quedado a medio. Tenemos que escudriñar y estudiar la Biblia para responder a ella, como dice la palabra. El que oye la palabra y se va y no la hace es un necio. ¿Cómo responderemos? ¿Cómo nos transformará esa palabra que hemos escuchado? ¿Cómo va a impactar nuestra vida saber que Jesucristo ha derramado su misericordia eterna sobre nosotros? ¿Cómo va a impactar nuestro modo de vida ahora sabiendo que nosotros no merecemos nada? Que todo lo que recibimos es una manifestación de misericordia. Primero, por gracia, no lo merecemos. Dios inclinó su bondad para que nosotros tuviéramos y recibiéramos todo lo que hemos recibido. El conocimiento de esta revelación de Dios debe movernos
a una mayor adoración a Dios. Amén. Segunda de Crónicas 7:3. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre su rostro en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo: porque eres bueno y su misericordia es para siempre. Ellos acababan de reconocer que Dios le había derramado misericordia, siendo bueno, permitiéndole que echaran los cimientos, y no le queda otra cosa que postrarse y adorar a Dios. El conocimiento y el derramamiento de la misericordia de Dios sobre nosotros debe movernos a dar más gloria a Dios. Amén, amén. Salmo 115:1. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia y por tu verdad. Debe movernos a bendecir a Dios en cada momento y en cada instante. Salmo 66:20. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. En el Salmo 103, un hermoso salmo para este tema, dice en el Salmo 103:1: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvide ninguno de sus beneficios. Entonces ahí el salmista empieza a enumerar, a desplegar todos los beneficios que ha recibido de parte de Dios. Bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvide ninguno de sus beneficios. ¿Cuáles son los beneficios? Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Él es quien te corona de favores y misericordia. Él es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezca como el águila. Y empieza a decir que a medida que vamos recibiendo sus beneficios, es en la misma medida que la misericordia de Él se va desplegando. Dice: no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, sino ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que les temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones por su gran misericordia. Y termina concluyendo: toda la creación alabe y bendiga a Jehová por su misericordia. Amén. Este conocimiento de Dios debe movernos a dar una mayor alabanza y cántico a Dios por su buena misericordia, por su misericordia eterna, por su misericordia infinita. Salmo 92:1. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Por la mañana, Padre, me diste el desayuno, me permitiste levantarte. En la noche, Padre, tú has sido fiel. Me permitiste levantarme. Me ha dado el desayuno, la comida y la cena, y ahora voy a dormir sin frío, calentito. Tú has sido fiel. Gracias, Padre. Salmo 107:1. Alabad a Jehová porque eres bueno, porque para siempre es su misericordia. Salmo 117:1. Hay mucho, he tomado 2 o 3, pero la palabra misericordia está más de 500 veces en la Biblia. Y es uno de los atributos que más se alaba de Dios. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha agradecido sobre nosotros su misericordia, y su fidelidad es para siempre. Aleluya, amén. Debe movernos a una mayor acción de gracias a Dios por su misericordia. Esdras 3:11. Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová, diciendo: porque eres bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel, porque para siempre es su misericordia sobre su iglesia, porque para siempre es su misericordia sobre sus hijos. Todo el pueblo clamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Cualquier motivo que tú puedas percibir que ha venido de Dios, y sabemos que no hay nada que no venga de Dios, toda buena dádiva, todo don perfecto viene de lo alto, es un motivo para alabar a Dios, para dar gracias a Dios. Sabiendo esto, tenemos motivo para estar en una mayor dependencia
de Dios, pidiendo más misericordia por nosotros, que su misericordia se continúe derramando, porque sabemos que es de su misericordia que estamos dependiendo. Entonces, es un motivo este conocimiento para orar y suplicar a Dios que no aparte misericordia, al contrario, que la engrandezca como solo Él sabe hacerlo. Es un motivo para movernos a pedir por otros. Otro que nos pide, nosotros pidamos por ellos. Que el Señor tenga misericordia de ellos. Que el Señor manifieste su misericordia sobre otros, sobre ellos. Y digámoslo por nombre. Oh Señor, ten misericordia de fulano. Ten misericordia de mi hermano. Ahora vamos a pasar al segundo punto del bosquejo. La misericordia es un don del Espíritu Santo. Romanos capítulo 12. Vamos a leer desde el 6. Romanos capítulo 12, versículo 6. Pablo, hablando de los dones, dice así la palabra: de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, toda buena dádiva es por gracia. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, a la exhortación. El que reparte, hágalo con liberalidad. El que preside, hágalo con solicitud o con diligencia. El que hace misericordia, el que hace, no el que siente, hágalo con alegría. La misericordia es un don del Espíritu Santo. Amén. Recibir misericordia de parte de Dios, como hemos visto, es un don, es un privilegio, es una gracia recibirla. Ahora bien, hacer misericordia es también un don, es un privilegio nosotros poder hacer misericordia. Es lo que se conoce como un don espiritual, el que el Señor te permita a ti poder hacer misericordia con otros. Aquí vamos a recordar que la misericordia es un atributo compartido de Dios. Dios nos ha dado ese gran privilegio de que nosotros podamos hacer misericordia con otros. Dios mismo, mediante su Espíritu Santo que mora en nosotros, es quien nos capacita, es quien nos mueve a hacer misericordia, es quien nos da la pronta virtud, el que nos impulsa, nos inclina a hacer o derramar misericordia para con otros, a movernos a manifestar bondad, solidaridad, clemencia, compasión, consolación, hacer con alegría la necesidad de todo aquel que necesita algo. Amén. Como dice en Filipenses 2:13, Él es quien pone en nosotros el querer hacer, así como el hacer. Dice en 2 Corintios 2:5, nosotros no somos capaces por nosotros mismos, nuestra capacidad viene de Dios. Él es quien pone en nuestro corazón a hacer misericordia, movernos a misericordia, a imitar a Cristo, a ser como Él, porque Jesucristo es la manifestación de la misericordia de Dios. Amén, amén. Él es la encarnación de la misericordia de Dios. Si tú quieres ver un ejemplo de lo que es hacer misericordia y cómo es la misericordia, mira a Cristo. Amén. Porque Él es la imagen misma de la sustancia de Dios. Amén, amén, amén. Vamos a entrar ahora en el tercer punto, la misericordia como valor cristiano. Gloria a Dios. Vamos a recordar que estamos en los valores. Le voy a recordar lo que nos decía nuestro pastor de los valores. Los valores es todo aquello que toma prioridad en nuestras vidas. Es aquello que se convierte en el centro de nuestra atención. Son aquellas cosas a las cuales damos el primer lugar en nuestra vida. Fin de la cita. Eso es la definición que nos dio el pastor. Los valores no son la cosa que yo digo ni que tú dices que valora. Porque a veces una cosa es lo que yo digo que valoro y otra cosa es lo que revela mi corazón con mis hechos que yo valoro. Lo que tú valoras o lo que yo valoro no es lo que sale de mi boca. Lo que yo valoro es aquello que me controla de una manera que mis hechos van a revelar, van a manifestar que yo verdaderamente valoro eso.
Lo que nosotros valoramos se convierte en el principio motivador de toda nuestra conducta, de todo lo que decimos, de todo lo que hacemos. Ese es el principio que nos apremia, que nos mueve, que dice así como dice Pablo en 2 Corintios 5:14. El amor de Cristo nos constriñe, nos empuja, nos mueve, nos obliga, pensando esto, que Cristo murió por todo, ahora todos murieron para que ya no vivan para sí, sino para el otro, para que tú ahora puedas manifestar ese amor. Ese principio, ese conocimiento tiene que moverte a eso. La misericordia en este sentido es un valor, un patrón, un modelo, una fuerza que debe orientarnos, que debe movernos y caracterizar la vida de cada uno de nosotros. La misericordia en este sentido es un atributo, porque es una cualidad de nosotros, es un atributo comunicado de parte de Dios. Es esa cualidad de nosotros, es esa cualidad fundamental del estilo de vida de cada cristiano. Es lo que se espera del pueblo de Dios. Ahora bien, ¿cómo vamos a responder a eso? Porque no podemos escuchar la palabra y irnos tranquilamente como que ya la escuchamos. No. ¿Cómo tú vas a vivir a la luz de este conocimiento revelado? ¿Cómo esto va a moldear tu vida? El fin de toda enseñanza es una vida conformada a la persona de Jesús. Amén, amén. Es una vida conformada a adorar y a glorificar a Dios. Ama a Dios sobre todas las cosas. Ya vimos en la primera parte cómo nos mueve la misericordia a adorar a Dios, a glorificar a Dios, a bendecir a Dios. La segunda parte, ama a tu prójimo. Amén. Vamos a hacernos varias preguntas. ¿Qué haremos? Como decían allá los oyentes del sermón de Pedro. ¿Y qué haremos? Entonces le da las instrucciones. ¿Qué harán? Otra pregunta. ¿Quién debe hacer esto? Otra pregunta. ¿Cuándo debemos hacer? ¿Y por qué debemos hacer misericordia? Primera pregunta. ¿Qué haremos? Vámonos a ver qué dice Pablo, porque no se lo voy a decir yo, tiene que decirlo la Biblia. Romanos 12:1. Pablo está usando aquí el mismo esquema. Primero él le empieza en el capítulo 1 de Romanos hablando que el Evangelio de Dios es la revelación de la justicia de Dios, que nosotros éramos pecadores y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Nos muestra en qué condición estábamos, nos muestra lo que Dios hizo, nos muestra cómo lo hizo. Esos son verbos imperativos, lo que Dios hizo, y después le va a dar el indicativo. Ahora lo que ustedes tienen que hacer. Sabiendo esto, Romanos 12:1. Así que, por lo que yo le dije en esos 11 capítulos, en otra versión le dice, por tanto, en consecuencia, hermanos, yo les ruego por la misericordia de Dios. ¿Cuál es misericordia? Todo lo que yo le he dicho en el capítulo 1 al 11. Esas son la misericordia de Dios. Que presenten vuestro cuerpo en sacrificio vivo. Recuerden a Oseas. Misericordia quiero, no sacrificio, no nos confundamos. Que es santo y agradable a Dios, que este sea vuestro culto racional, que esta sea vuestra adoración a Dios. En Filipenses Pablo usa lo mismo, le explica y después le dice, así que hermano, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión en el Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, y sigue desglosando, tengan el mismo sentir que tuvo Cristo, que se despojó a sí mismo y se entregó por entero. ¿Qué haremos, Señor? Lucas 6:35. Amen pues a vuestros enemigos, hagan bien y presten, no esperando nada a cambio, y vuestro galardón será grande, y seréis hijos del Altísimo, porque eres benigno para con los ingratos y malos. Sed misericordioso, así como vuestro Padre es misericordioso. Eso tenemos que hacer. Amén. Sed benigno uno con otro y misericordioso, perdonándonos unos a otros, como también Dios en Cristo nos perdonó. ¿Hemos recibido misericordia? Hagamos misericordia. ¿Hemos recibido perdón? Perdonemos. Ser misericordioso o ser movido a misericordia es estar ahí para ayudar al que necesita.
es imitar a Jesús en todo. Es decir, estoy a tu lado para lo que necesites. Es adaptarse a la necesidad de tu prójimo. Es decir, estoy aquí para servirte. Necesito un jardinero, yo te voy a cortar el césped. Tú no alcanzas la bombilla, llámame que yo voy y te la pongo. Hacer misericordia es el amémonos de oído, no. De hecho. De corazón. Es el amor constante hacia nuestro prójimo. Gloria a Dios. Eso es la misericordia de Dios. Ahora, la segunda pregunta. ¿Quién debe hacer esto? ¿Solo los que tienen el don? ¿Solo algunos? No, es un mandato a todos. Dios ha puesto su Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y el Espíritu Santo produce el fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5:22, que seguro se lo saben de memoria. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Amor, paz, benignidad, ¿les suena misericordia? Bondad. El fruto del Espíritu Santo es la reproducción del carácter de Cristo en nosotros. Entonces, si reproducimos el carácter de Cristo en nosotros, somos misericordiosos por naturaleza. Es un mandato para todo. Ya nos dio el imperativo. Yo he hecho, ahora ustedes, ser misericordiosos. Dios no te manda a hacer nada que no te haya capacitado, que no te haya dado. Ser misericordioso, así como yo, vuestro Padre que estoy en el cielo. La otra pregunta: ¿cuándo debemos hacer misericordia? ¿De vez en cuando o de cuando en vez? Siempre. Se acerca Pedro al Señor y le dice: Señor, ¿hasta cuántas veces yo debo perdonar a mi hermano? Perdonar es manifestación de misericordia. Y le dice Pedro: ¿hasta 7 veces? Dice Jesús: Pedro, no, hasta 70 veces 7. Señor, anual, Pedro, no, mensual, Pedro, semanal, diario. Lleva la cuenta si quiere. Cuando llegue a 490, vuelve a reiniciar. Es en cada momento que se te presente la oportunidad. Amén. Y si tú no ves la oportunidad, digo que no la ves, porque siempre están ahí. Pídele a Dios que te muestre la oportunidad. Pídele a Dios que te dé esa oportunidad, que te conceda la oportunidad de hacer misericordia con alguien. Recuerden, hermano, que hacer misericordia es un gran privilegio. Amén. Hacer misericordia es tan bueno, tan agradable, tan gran privilegio como recibirla. Yo creo que es mejor hacer misericordia. Amén. Recuerden a David. David dijo, tenía ese deseo de hacer misericordia. Queda alguien de la casa de Jonatán que yo por amor a Jonatán quiero hacer misericordia a uno de sus descendientes. Esto tiene que ser un anhelo nuestro. Si es un valor, es algo que nos va a inclinar, que nos mueve a ser misericordiosos. No dejes nada para luego. No dejes nada para mañana. Mañana es el día cuando los holgazanes trabajan. Mañana es el día cuando el impío se arrepiente. Mañana es el hoy de Satanás. A Satanás no le importa qué tan buena sea la intención de tú hacer misericordia, siempre y cuando tú la hagas mañana. Es aquí y ahora. Amén. ¿Por qué debemos hacer misericordia? Porque es necesario que siempre hagamos misericordia, como ya hemos visto, porque esta es la voluntad de Dios, para que estemos en esa acción constante de manifestar amor hacia nuestro prójimo, para que no endurezcamos nuestro corazón. Como dice Proverbios capítulo 3, versículo 3 al 4. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átala a tu cuello, escríbela en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios. Amén. E incluso hasta de los hombres. Proverbios 14, 21. ¿Por qué tenemos que hacer misericordia? Porque peca el que menosprecia a su prójimo. Mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Cuando se le acerca al Señor y le preguntan que quién era su prójimo allá en la parábola, para justificarse el hombre, porque están hablando: Señor, ¿qué tengo que hacer para dar la vida eterna? Oh,
Ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo. Pero ¿quién es mi prójimo? Entonces el Señor le pone la parábola y vemos que pasa el levita, ya todos la conocen la parábola, pasa el levita, menospreció al que estaba en el suelo, pasó de largo, pasa el sacerdote, no hace nada. Entonces, hubo uno que fue movido a misericordia, el buen samaritano. Y la conclusión de la enseñanza es, ¿quién es? ¿Quién es tu prójimo? ¿Quién fue el prójimo de esa persona? O el que fue movido a misericordia. Pues ve a tú lo mismo. La enseñanza es, tu prójimo es todo aquel que necesite tu ayuda, no importa quién sea. Porque vimos que en Lucas se nos manda a amar a nuestros enemigos. Si yo amo a mi enemigo, ¿qué no voy yo a hacer con mi hermano que está cerca? Mi hermano que me ama a mí también. Dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Si nosotros podemos hacer misericordia con alguien y lo vemos en necesidad y no lo hacemos, es pecado delante de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido partícipes de su naturaleza. Dios nos ha compartido este atributo. ¿Por qué? Porque haciendo misericordia no vamos a endurecer nuestro corazón. Así que hermanos, si ustedes oyen hoy la voz, hagan caso y no endurezcan el corazón de nuestro Señor. Amén. Como le decía al principio, es imposible yo agotar toda la profundidad de la misericordia, pero por su gracia y por su bondad y por su propia misericordia me ha permitido hablar un poquito de la misericordia de Él. Yo le exhorto a que sigan escudriñando sobre la misericordia, a que pongan en práctica lo que hemos escuchado aquí, las exhortaciones a, por esa misericordia de Dios, adorarlo más, porque ya conocemos y sabemos que hemos recibido misericordia, no solo la temporal, sino la eterna. Ya sabemos cómo hacer misericordia a nuestro prójimo. Entonces, vivamos sabiendo y siendo inclinados por la misericordia como un valor cristiano, porque esa es la voluntad de nuestro Padre. Dice la palabra, ¿quién es el hombre sabio? Aquel que conoce la voluntad de Dios y la hace. Dice la palabra allá en Efesios, andad como sabio, no como necio, siendo entendido cuál es la voluntad de Dios. ¿Para quedarme tranquilo o para hacerla? Para hacerla. ¿Por qué? Porque los días son malos.